pues vamos a leer ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 8, los primeros 8 versículos. 2 de Corintios 8, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en todo nuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Bien, el título de la predicación de esta mañana es darnos no empobrece. Darnos no empobrece. En esta mañana hablaremos de este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 8, donde vamos a ver cómo los creyentes de Macedonia tenían una asombrosa, una preciosa actitud acerca de la generosidad, acerca de dar. Ellos eran una congregación o congregaciones, porque cuando hablamos de Macedonia hablamos de la región, de una región. Podemos ver cómo nos alientan, nos animan, porque con ese gozo en el corazón estaban ellos dispuestos a dar todo lo que tenían por amor a los creyentes. Pero no siempre es así, ¿verdad?, en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque a veces el dinero viene a ser nuestro dueño, a quien nosotros, por decirlo así, servimos, ¿verdad? Y no nos servimos de él, sino que queremos más y más y más y no tenemos para compartir. Y viene a ser de esta manera un ídolo en nuestras vidas. ¿Qué puedo hacer cuando Dios me muestra a mis ídolos? Pues puedo hacer dos cosas. La primera es cerrar mi entendimiento y justificar lo que hago. Y lo segundo es reconocer mi pecado al momento de que no estoy dando lo que le corresponde al Señor. Y viene a mi mente un ejemplo. Cuando nosotros pagamos los impuestos, que deberíamos hacerlo todos, porque si no lo hacemos, pues nos vamos a meter en serios aprietos con el SAT, ¿verdad? Que son duros los del SAT, no perdonan. Pero más que eso, Dios ve nuestro corazón. Entonces es importante que pues nosotros cumplamos, ¿verdad?, por amor al Señor, con esto también. Y cuando yo pago mis impuestos,
Lo que estoy diciendo es que ese dinero pues no tiene un señorío de mí, pues, sino que lo doy a quien pertenece, ¿verdad? Ahí viene en nuestras facturas muy específico el IVA, ¿verdad? Y yo siempre que veo ese IVA, aunque infla el total de la factura, digo, pues ese IVA no es mío, ¿verdad? Ese IVA no es mío, es para el SAT. Así que de buena manera lo entrego. Y no discuto lo que hará el gobierno con esos impuestos. Yo cumplo, ¿verdad? Porque es difícil a veces saber hasta dónde se toman de esos recursos y qué hacen, ¿no? Pero lo hago con ese compromiso que tengo yo delante del Señor. Pero, ¿qué pasa con lo que le pertenece al Señor? Los cristianos verdaderos de Macedonia no tenían mucho dinero, no ganaban mucho dinero, no ahorraban mucho dinero porque no tenían, pero dieron todo lo que pudieron. Ellos eran extremadamente pobres, pero llegaron a ser abundantemente ricos para el Señor. Y de esto se trata lo que hoy vamos a hablar. Por eso la predicación se llama darnos no empobrece. Y darnos no empobrece en primer lugar cuando damos por el impacto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dice el primer versículo de 2 Corintios 8: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Si no hubiera otra razón para dar, esta no sería suficiente. Cada creyente tiene la gracia de Dios de tal manera que su gracia nos mueve a dar como conviene para su honra y para su gloria. Su gracia significa que Él me amó primero, y una manera de demostrar el impacto de su gracia en mí es cuando veo que ella me da la libertad para dar generosamente a su obra. El apóstol Pablo les dice a los corintios que ellos copien el modelo de los macedonios, que a pesar de su pobreza, la gracia con la que fueron equipados los preparó para disfrutar de lo que significa la generosidad. La generosidad es el hábito de dejar o compartir algo con los demás sin recibir nada a cambio. Generosidad es el hábito de dejar o compartir algo, de dar, o compartir algo sin recibir nada a cambio. De esto se desprende que si no le doy la importancia al asunto de dar para el Señor, entonces no valoro la gracia de Dios como lo más grande y lo más importante que yo he recibido. Si Dios me ha bendecido con su gracia y retengo la bendición, el resto con lo que nos quedamos se va a corromper. Ahora, es imposible que no estés de acuerdo y hasta digas que no das proporcionalmente según has sido prosperado, y sin embargo notas que sigues prosperando. En este caso, el problema es mucho mayor porque el corazón se corrompe con mucha facilidad. Nada es tan peligroso que una conciencia se adormezca cuando el asunto es del de dar y estar bajo la gracia del Señor. Darnos no empobrece, en segundo lugar, cuando damos, porque cuando damos con una abundancia de gozo. Dice ahí el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Y este versículo, vemos lo sorprendente que es. Tiene varias cosas que fueron abundantes entre ellos. Por un lado, tuvieron una grande prueba de tribulación, y por el otro, una profunda tristeza. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir en una situación así semejante, donde tengamos grandes pruebas y aparte no tenemos recursos con los cuales seguir adelante. Pero por otro lado, ellos, los macedonios, tuvieron un abundante gozo y una abundante generosidad. Estaban ellos viviendo para el Señor, haciendo las cosas por amor al Señor. Y al saber ellos de esta gran necesidad que tenían los de Corinto, ellos se dieron primeramente al Señor y después se dieron para con los macedonios al saber de esta gran necesidad que ellos tenían. Hoy en día tenemos en nuestro ministerio personas que lo han dejado todo para servir al Señor y que dependen de cada una de las cosas que Dios provee a través de la iglesia. Pero la iglesia, esto es, los creyentes, ¿somos sensibles a estas cosas? ¿Estamos al pendiente de ellos, que por amor al Señor y amor a los creyentes se dieron? Yo creo que ninguno de nosotros desea una condición económica así como la estaban padeciendo los de Macedonia. Pero si estuviéramos en esta situación, ¿abundamos nosotros en nuestro profundo gozo y nuestra riqueza de generosidad? Hay algo muy importante en este texto, y es el hecho de que la aflicción produjo ese gozo. Aquellas iglesias, como decíamos ahorita, eran económicamente pobres, pero su pobreza no los tenía cautivos, ni su gozo dependía de las cuestiones materiales, sino ellos dependían del Señor. Por eso vemos cómo con un corazón sencillo se dieron de tal manera que no dudaron en suplir la necesidad que tenían los de Corinto. Pero lo hacen de tal manera que lo que yo veo en estos creyentes es la gracia de Dios en ellos. Y así debe de ser en cada una de nuestras vidas, que la gracia de Dios siempre esté produciendo el querer, ¿verdad? Su buena voluntad. Y por el otro lado vemos que la pobreza no produjo en ellos escasez, sino generosidad. ¿Cuál es la excusa que muchos cristianos verdaderos tienen la hora de dar para la obra del Señor? Hay argumentos de que sus sueldos no les alcanza, otros que ya traen tales compromisos que no pueden ellos de alguna manera pues ofrendar. Pero ahorita vemos con la palabra de Dios que esto no es cierto, porque ninguno de nosotros es tan pobre para no dar. La generosidad no está sujeta a cuánto tengas, sino hasta cuánto
estás dispuesto de obedecer a Dios y de ser bendición para los que te rodean, sobre todo, como hablábamos ahorita, para los que están en la obra de tiempo completo. No es cuánto tengo, cuánto dinero tengo, sino cuánta fe tengo para creerle al Señor, así como lo hicieron los creyentes verdaderos de Macedonia. Ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 17, de los versículos del 8 al 16, si quieren después lo leen en casa, nos habla de la viuda de Sarepta. Y yo creo que la condición de la viuda de Sarepta, podemos decir que estaba en una total pobreza. Sin embargo, ¿qué hizo ella? Ella le creyó al profeta Elías, y mientras duró esa hambre, ¿qué pasó? Dios le proveyó para el sustento. No le faltó el aceite y no le faltó la harina en su casa. Darnos no empobrece, en tercer lugar, porque cuando damos damos más allá de nuestras fuerzas. Dice el versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Ahora veamos la manera cómo debemos estar de acuerdo con el ejemplo de los macedonios. Vamos a ver tres acciones que había ahí en sus vidas. En primer lugar, ellos daban con agrado. En segundo lugar, conforme a las fuerzas, a sus fuerzas. Pero luego hay un tercer punto que nos dice, y más allá de sus fuerzas. Por un lado, ellos no calcularon los riesgos ni las posibilidades. Lo primero que vemos es que el apóstol Pablo no los manipuló para que dieran. El apóstol Pablo nunca estuvo ahí sobre ellos, ¿verdad? Recalcándoles que tenían que dar, sino que todo lo contrario. Ni tampoco vemos que el apóstol Pablo les ofreció que serían prosperados si daban para la obra. Tampoco. Pero sí, lo que uno va a notar más bien es que los macedonios pidieron con muchos ruegos que se les concediese este privilegio. Fíjense, pidieron con ruegos que se les concediese este privilegio. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Por un lado, necesitamos cambiar la perspectiva de cómo manejo las cosas en mi vida. Lo que pudiera suceder es que valoro más a este mundo, las cosas materiales de este mundo, que lo que está por venir, la vida eterna en el Señor. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros estamos más dispuestos a pagar cualquier dinero para el disfrute en este mundo material que dar para la obra del Señor y para que la obra de Dios avance. A veces le damos más cosas al mundo que lo que le damos al Señor. Y sobre todo, ¿verdad? Cuando vamos llegando a los 60 y luego a los 70 y luego a los 80, buscamos la manera de cómo vivir felizmente, ¿verdad? Asegurar el futuro. Pero no nos detenemos en pensar que la eternidad la vamos a vivir con el Señor
y que deberíamos enfocarnos de tal manera a estar haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿No dijo el Señor que hiciéramos tesoros en el cielo donde nada lo corrompe? ¿Por qué las iglesias de Macedonia dieron sin importarles su condición? Pues es obvio que porque el dinero no era uno de sus ídolos, ¿verdad? Darnos no empobrece. En cuarto lugar, porque cuando damos como lo que es un privilegio. Dice el versículo 4 y 5, la parte de A del versículo 5, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Este es el asunto importante del pasaje. No doy porque no tengo otra opción, o porque me dicen que debo dar. Otra vez observemos este texto y veamos las acciones que tienen los macedonios a la hora de que ellos están ofrendando. Dicen, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos este privilegio, que les concediésemos el privilegio de dar. Esta actitud definitivamente tuvo que sorprender al apóstol Pablo, como también ahora debe sorprendernos a cada uno de nosotros. Notemos cómo los macedonios hicieron ruegos, insistieron, le pidieron el privilegio al apóstol Pablo de dar para apoyar la necesidad de los creyentes verdaderos. ¿Quiénes eran los que estaban padeciendo y por qué ellos le pedían a Pablo que les dieran el privilegio de dar? Pues eran los creyentes verdaderos de Jerusalén, que producto de una gran hambruna estaban en una gran necesidad. Al Señor también, que conoce todas las cosas, pues estaba viendo la actitud de los macedonios, así también como ve nuestras actitudes hoy en día, y como también el Señor nos da un gran ejemplo con la viuda, ahí en Lucas 21, del 1 al 4, lo van a poder leer. Cuando la viuda estaba ahí delante de las ofrendas, la viuda no dio una parte de lo que tenía, sino que dice la Escritura que dio todo su sustento. Y yo digo, ¿con qué razón lo dio? ¿Tenía ella conocimiento de lo que Dios dice en su palabra en cuanto a esto? Yo creo que sí, porque ella sabía dónde había que ir a ofrendar, sabía lo que a Dios le agrada, porque ella no midió sus recursos para depositarlos y dejarlos para el Señor, sino que lo hizo de tal manera que dio todo lo que tenía. Y porque también ella confiaba en el Señor, de que el Señor iba a suplir como había suplido sus necesidades. Lo que damos casi siempre es lo que nos sobra, pero debemos tener muy presente que dar debe ser nuestro más
o nuestro gran privilegio, por la causa que involucra y debe ser el acto más digno que hagamos, porque tiene que ver con lo que a la hora de que damos produce en nosotros una bienaventuranza, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y porque estamos viviendo en sus fuerzas y no en las nuestras. Nos dice Hechos 20:35: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, y esto hay que subrayarlo muy bien: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Darnos no empobrece. En quinto lugar, porque cuando damos primero al Señor. Nos dice el versículo 5 de 2 Corintios 8: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Este texto debe ser lo primero en que debemos analizar al momento de hablar de la ofrenda, de la generosidad que debe haber en cada creyente. Cuando uno se da al Señor, lo demás no es sino un resultado de nuestra entrega. La sorpresa que Pablo estuvo teniendo durante toda esta experiencia seguía en ese ascenso. Él descubrió que los macedonios estaban totalmente consagrados, totalmente entregados al Señor, porque no tuvieron ningún problema a la hora de ser parte de esta bendición de dar. ¿Sería esto donde reside el problema cuando piensan en lo que deben dar al Señor? La verdad es que no todos se dan al Señor de la misma manera. Cuando nos damos primeramente al Señor, no habrá nada que se nos demande de lo que hagamos. El planteamiento de todo es que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, que ésta sea lo más importante de mi vida. Esto significa que ninguna otra cosa ocupe más mi atención, ni doblegue mi voluntad, para que busque yo primeramente el reino de Dios y su justicia, como nos dice el Señor ahí en Mateo 6:33. Al hacer esto, no vamos a tener ningún problema cuando se me pida cuentas de mi mayordomía, porque diremos: Señor, siempre lo hice con un corazón dispuesto por amor a tu nombre. Existe un peligro, y este peligro es el que yo haga siempre mi voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios para mi vida. Darnos no empobrece. En sexto y último lugar, cuando abundamos más en esta gracia. Nos dice los versículos del 6 al 8: de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros,
también la sinceridad del amor vuestro. Los macedonios pusieron el ejemplo. Ahora Pablo anima a los corintios en este caso, y también a todos aquellos, cuando leemos esta parte de las Escrituras, a que independientemente de los recursos que tú tengas, ya sean en abundancia o en escasez, a que hagamos lo mismo y como señala, ¿no? Y aún más allá de nuestras fuerzas. Pablo reconoce que ellos ya eran abundantes con tan solo el querer hacerlo. Pero Pablo pudo comprobar que los macedonios estaban dispuestos a darlo todo por el amor a los demás creyentes. Y cuánto más, como decíamos hace unos momentos, por aquellos que están sirviendo en la obra de tiempo completo. Se ha dicho que la prueba más grande, si somos fieles en toda solicitud de lo que Pablo reconoce que los corintios eran de una manera acreedores, es la manera como nos damos en las cuestiones económicas, en las cuestiones del dinero. El dinero es el asunto que se convierte en lo más importante en nuestras vidas. De él pareciera depender todo, ¿verdad que sí? Porque cuando ya no tenemos dinero en la cartera, ¿y ahora cómo le voy a hacer para desayunar, comer y cenar? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para trasladarme a este lugar que necesito ir? Sí se viene una situación preocupante, ¿verdad? Pero es ahí donde cada uno de nosotros debemos descansar en el Señor y quitar de nuestras vidas toda preocupación, porque Él es fiel para suplir nuestras necesidades y suple más de lo que nosotros necesitamos. Y eso podemos verlo a nuestro alrededor, ¿verdad? Y decimos, Señor, la verdad es que tengo más de lo que necesito. Pero ciertamente es muy importante y todo va a depender de la sabiduría de cómo cada uno usamos y administramos los recursos que Dios nos da. Muchos cristianos verdaderos abundan en dones espirituales con los que sirven al Señor, pero pudieran estar escasos en la gracia de dar. Pablo por eso animó a los corintios a experimentar de esta bendición. Fíjense cómo nos dice aquí la Escritura que el apóstol Pablo no lo hizo como quien les está mandando, sino apelando a las conciencias de ellos para que fueran fieles en esta gracia de amor. Y aquí podemos ver ese llamado que también Dios nos hace a cada uno de nosotros. En conclusión, la generosidad es el asunto más importante en la vida de un cristiano verdadero. Todo en la palabra de Dios parte del principio de dar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo desde que nos creó, nos dio esta vida, nos dio este lugar donde podemos vivir. Pero lo más importante es que nos dio a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos el perdón de nuestros pecados, tuviéramos la vida eterna y estar con Él por toda la eternidad, de tal manera que podemos decir
que ahora nosotros por el Señor Jesucristo fuimos enriquecidos y somos ricos en Él. No hay nada que nos falta en Él. Simplemente el decir que somos coherederos juntamente con Cristo, qué gran bendición. No hay nada que tengamos que nos haya sido dado. Por ejemplo, el rey David vivió esta gran verdad cuando estaba haciendo los preparativos para la construcción del templo, que sabemos que el apóstol David, el rey David no lo construyó porque había derramado mucha sangre, pero el privilegio lo tuvo su hijo Salomón. Pero podemos ver la actitud del corazón de David, y en Primera de Crónicas tenemos 2 versículos, ahí en el capítulo 29, y el primer versículo es el 9, donde vemos el corazón del creyente que está dispuesto. Dice, y se alegró, 1 Crónicas 29:9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón se ofrecieron a Jehová voluntariamente. Se ofrecieron voluntariamente al Señor. Y el segundo texto es el 1 Crónicas 29:14, donde nos dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Es esta nuestra motivación? Si no lo es, que esta sea nuestra motivación. Dice, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Que Dios les bendiga.